Y hoy vamos a terminar la serie y yo creo que Dios nos va a hablar hoy. Yo creo que vamos a poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Terminamos la semana pasada el capítulo 5 hablando de la lucha interna, ¿no? Y mientras estábamos en los grupos también estábamos discutiendo y compartiendo acerca de esto. Yo creo que estamos de acuerdo y estuvimos de acuerdo que todos estamos en esta lucha interna en la que estamos peleando por caminar con el Señor. Hay dificultades, hay tentaciones, hay situaciones difíciles, pero el Señor está con nosotros, el Espíritu del Señor está con nosotros. Vimos cuál es el fruto del Espíritu y cómo debemos anhelar más el fruto del Espíritu. Y cuando terminamos este capítulo, ¿no? A lo mejor si tú has podido vivir en la plenitud de lo que el Señor nos ha llamado a vivir y has manifestado los frutos del Espíritu en tu vida, o algunos de las características del fruto del Espíritu, pudiéramos decir, ¿no? Y sentirnos que somos espirituales, ¿no? Y decir: me siento espiritual, me siento que estoy ganando la batalla, y qué bueno, y debemos de permanecer ahí. Pero ahora que entramos al capítulo 6, vamos a analizar algunas cosas y vamos a ver 3 cosas en el capítulo 6 para terminar la serie. Y la primera tiene que ver con las características de la verdadera espiritualidad. Y luego vamos a hablar acerca de la ley de la siembra y la cosecha, y al final un último consejo del apóstol Pablo para los Gálatas y también para nosotros. Pero vamos a entrar en el capítulo 6 del versículo 1 al 5 y vamos a hablar de ustedes los espirituales, o nosotros los espirituales, ¿no? Porque les digo, a lo mejor pensamos, ¿no? Veníamos del capítulo 5 pensando, o como puede ser que te sientas bien espiritual, o a lo mejor no te sientes nada espiritual, dependiendo de qué cosas se manifiestan más en esta batalla en tu vida. A lo mejor tú dices: no, pues la verdad es que no me siento tan espiritual, o me siento espiritual. Pero luego en el capítulo 6 vamos a ver una lista de algunas características en los primeros 5 versículos de lo que es la verdadera espiritualidad. Esto nos va a ayudar para asentarnos en el lugar correcto en cuanto a la espiritualidad, porque a veces se nos puede volar la cabeza, ¿no? En cuanto a si somos muy espirituales o no. Pero ahorita vamos a ver lo que implica la verdadera espiritualidad, y que el Señor nos pueda ayudar a que nosotros vivamos en esa verdadera espiritualidad, en esa libertad que Cristo nos ha llamado. Este ha sido el tema de Gálatas durante todas estas semanas. Somos libres, somos libres en Cristo, y que podamos en esa libertad que Cristo nos ha dado vivir una vida espiritual verdadera. No una vida espiritual de apariencia, sino una vida espiritual verdadera. Así que vamos a entrarle al capítulo 6 en el versículo del 1 al 5. Dice, vamos a leerlo entero y luego vamos a ver. Lo vamos a quebrar y ver las características de los espirituales. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que está dominado por algún pecado? Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. No me les estén moviendo tanto porque aquí Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Si analizamos bien este pasaje, nos vamos a dar cuenta de las características de alguien espiritual. Y todos nosotros que venimos a la iglesia, que hemos conocido al Señor, ese es nuestro anhelo, vivir una verdadera espiritualidad, ¿sí o no?
Queremos vivir una vida espiritual verdadera, práctica, una verdadera vida espiritual conectada con Dios. Porque cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos del Espíritu. Y nosotros queremos estar conectados al Espíritu. La semana pasada vimos, ¿no?, lo que decía el apóstol Pablo. Decía, sin embargo, nosotros que andamos en el Espíritu. O sea, ¿quiénes son los espirituales? Los que andan en el Espíritu. Los que caminan en el Espíritu. Hay una diferencia, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela, en el instituto, uno de mis maestros siempre decía que hay los espirituales y hay los espiritualoides, ¿no? Y hablando, porque a veces la gente que no entiende bien la vida espiritual, pero actúa como alguien espiritual, ¿no? Y tiene una apariencia, pero no vive la verdadera espiritualidad. Pero en este pasaje encontramos claramente ¿cuáles son las características de alguien espiritual? Lo primero que nos enseña es que alguien espiritual ayuda. Alguien espiritual ayuda a otros. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo. La característica primordial de alguien que es espiritual es que ayuda. Su primera respuesta no es juzgar, regañar, criticar. Su primera respuesta es ayudar. Pero ¿a poco no hemos entendido la espiritualidad muchas veces con aquel que juzga las cosas por las que otro está pasando? O evalúa la situación, ¿no? En este caso como un experto al que le traen ciertas cosas y las evalúa. ¿Alguno de ustedes ha visto el programa que sale por ahí en una cadena en la que les llevan a los expertos ciertas cosas, ¿no? Que la gente tiene a veces antigüedades o cosillas que compraron, lo que sea, y estos expertos evalúan el valor de las cosas. No le ayudan a la persona a restaurarlo, nada, simplemente evalúan. Y a veces hemos confundido nosotros la espiritualidad con eso, con alguien que evalúa el valor de los demás. Pero lo que la palabra nos dice aquí, lo que el apóstol Pablo dice, aquellos que son verdaderamente espirituales, ustedes, yo, que somos espirituales, deberían ayudar. La primera característica de alguien que es espiritual es ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar en esta situación? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Y nosotros debemos de entrar en ese sentir. Dejar a un lado el querer ser el evaluador para empezar a ser el ayudador, el que ayuda. ¿Recuerdan cuando hablamos de la serie del Espíritu Santo? El ayudador. Es el que nos ayuda, no el que nos evalúa nada más o nos juzga, sino que nos ayuda. Y eso es lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos con los demás. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, con compasión. La primera característica de alguien espiritual es que ayuda. La segunda característica de alguien espiritual es que se cuida a sí mismo. Entiende que solo está de pie por la gracia de Dios. Sabe que es débil, por lo tanto se mantiene alerta. Alguien espiritual no es alguien que se cree muy espiritual. De hecho, alguien verdaderamente espiritual sabe que es débil. Por lo tanto, se mantiene cerca de aquel que es fuerte para poder sobrevivir y ganar la batalla. Aquel que es verdaderamente espiritual se cuida. Miren lo que dice: ayúdenlo, deberían de ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. El que es espiritual no solamente ayuda, sino que tiene cuidado. Tiene cuidado de él mismo, no caer en eso. Tiene cuidado y sabe que hay dificultad en esta lucha. Sabe que él también es carne. Sabe que él también está propenso. Sabe que él también pudiera caer en esa situación. Sabe que si él está en una mejor situación, está en esa situación por Cristo. El verdaderamente espiritual entiende y dice: si yo he pasado
esas tentaciones o esas dificultades, y yo ya no tengo dificultad con eso que tú estás teniendo dificultad, no es porque yo soy tan bueno, tan fuerte, tan espiritual, es porque Cristo ha hecho la obra en mí. Y por lo tanto se mantiene agarrado del Señor, agarrado de Cristo para no caer en la misma situación. Tengan cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Tengan cuidado de no caer ustedes mismos en esa situación. O sea, un espiritual se cuida, entiende, sabe dónde está su lugar. Sabe que está en una lucha y que se tiene que cuidar. La tercera característica de alguien espiritual es que sabe quién es. No nada más se cuida de no caer en la misma tentación, sino que él sabe quién es. Él entiende bien quién es. Versículo 2: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Versículo 3: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Alguien verdaderamente espiritual sabe quién es. Alguien verdaderamente espiritual entiende que solo está en pie porque Cristo lo mantiene en pie. Sabe que su identidad está en Cristo, que si ha logrado algo es por Él. Sabe que Él no es tan importante, que lo importante es el reino y el rey. Alguien verdaderamente espiritual conoce bien su lugar, sabe bien lo que Dios ha hecho en su vida, no se le vuela la cabeza. Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes que son espirituales, ayuden, cuídense de no caer en lo mismo que los demás han caído. Y no se crean tanto. No se crean tanto, es lo que está diciendo. Alguien verdaderamente espiritual no se cree tanto, porque dice: mire, si te crees que eres algo, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, no te estás engañando a ti mismo, no eres tan importante. Alguien verdaderamente espiritual entiende que su vida no es el centro de atención. Que el centro de atención es Cristo, que el centro de atención es su reino, que el centro de atención es otros aún por encima del mismo. Conoce bien quién es, sabe bien lo que Dios ha hecho en su vida. Y como sabe bien quién es, la humildad es su característica principal. Alguien que sabe bien quién es no tiene que andarlo pregonando. Y esa es la característica principal de alguien espiritual, la humildad. En Mateo 11:29 Jesús les dice a sus discípulos: pónganse mi yugo, déjenme llevarles, enseñarles. Dice: déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Jesús dice: yo soy humilde. Esa era la característica principal de Jesús. Y si podemos pensar en alguien espiritual en esta tierra, que ha pisado esta tierra, ha sido Jesús. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta y saber quiénes somos. ¿Quiénes somos en Cristo? Porque cuando sabemos quiénes somos en Cristo, ni se nos vuela la cabeza al grado de que pensamos que somos más que otros, ni tampoco se nos baja la autoestima hasta el suelo al grado de pensar que no somos nada. Cuando sabemos quién somos en Cristo, entendemos que Él nos ha dado un lugar en Él y que somos iguales, que todos somos un cuerpo y que lo importante no soy yo, lo importante es Cristo y su reino. Alguien verdaderamente espiritual sabe quién es. Y número 4, aquel que es verdaderamente espiritual sabe que su enfoque está en su responsabilidad. Versículo 4. Presta mucha atención ¿a qué? Al hermano. Presta mucha atención a ver qué está haciendo el otro. Presta mucha atención a ver
si ha logrado sus metas. Presta mucha atención a si el otro lo está haciendo bien, si el otro está obedeciendo a Dios, si el otro está haciendo lo que debe, si el otro es un pecador o no es un pecador. No, dice, presta mucha atención a tu propio trabajo. Porque entonces obtendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno que es responsable de su propia conducta. El verdaderamente espiritual entiende que aunque tiene que ayudar a los demás, que aunque tiene que entender cuál es su lugar y quién él es, sabe que su propia responsabilidad está en lo que Dios le ha encomendado a él y no en el negocio de los demás. Pero ¿a poco no lo hemos confundido totalmente y pensamos que los espirituales son aquellos que se andan metiendo en la vida de todos, ¿no? Y analizándole la vida a todos los demás. Y buscándole a veces, ¿no? A ver qué le encuentras a los demás. El verdaderamente espiritual entiende. Ahora no quiero decir que no te importa la vida de los demás. Es diferente cuando nos importa la vida de los demás a cuando nos metemos en la vida de los demás porque solamente queremos saber o acusar o juzgar. Pero cuando nos importa realmente la vida de los demás, entonces con humildad, entonces con sencillez, ayudamos a los demás y nos damos para los demás. Pero el verdadero hombre espiritual entiende que su responsabilidad al fin de todo, claro que tiene que ver con ayudar, pero al fin de todo tiene que ver con su propia vida y lo que Dios le ha dado a él. Aquel que es verdaderamente espiritual entiende que sus fuerzas y dedicación están en lo que Dios lo ha mandado a hacer y no en juzgar la vida de los demás. Como dicen en inglés, no mind your own business. O sea, ocúpate de tus propias cosas. Ocúpate de lo que Dios te ha llamado a hacer. Y como cristianos tenemos que llegar a ese momento en el que nuestro enfoque, claro, tenemos que ayudar a los demás, pero tiene que ser nosotros darnos cuenta que tenemos una responsabilidad delante del Señor. El apóstol Pablo les dice, presta atención a tu propio trabajo, entonces no te vas a comparar con nadie. Entonces no vas a pensar que eres más o menos que los demás. Te vas a dar cuenta que Dios te ha dado a ti algo importante que hacer. Dios te ha dado a ti algo para tú ser el que administra algo delante de Dios. Enfócate en tu responsabilidad. Su esfuerzo y su dedicación están en lo que Dios le ha dado, en su propia vida, en su propia familia, en su propia iglesia, ¿no? Antes de nosotros querer arreglar otra iglesia o querer criticar otra iglesia, tenemos que pensar en nuestro propio trabajo aquí. Este es nuestro trabajo. Aquí es nuestra responsabilidad. Aquí está lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esto es lo que Dios nos ha dado. Un verdadero espiritual ayuda, se cuida a sí mismo, sabe quién es y su enfoque está en su responsabilidad. O sea, alguien que es verdaderamente espiritual manifiesta los frutos del Espíritu. Manifiesta el fruto del Espíritu en su vida, pero junto con eso es alguien que activamente ayuda a los demás, que activamente está cuidándose de él no caer en lo mismo que los demás han caído. Activamente entiende quién él es, sabe dónde Dios lo ha puesto y su enfoque está en decir, yo voy a cumplir con mi responsabilidad. Cuando Jesús habló de la parábola de los talentos, que todos la conocemos, ¿no? Si no la conocemos, esta parábola en la que Jesús les da unas monedas a cada uno, o en la que el dueño de un campo les da monedas a cada uno, ¿no? El Señor les da monedas a cada uno y luego se va y vuelve, y cuando vuelve les pide cuentas. Y no les pidió cuentas de lo que le dio al otro, le pidió cuentas de lo que le dio a él. No le pidió cuentas de lo que a la otra persona le dio. Le pidió cuentas de lo que le dio a él. Dios no nos va a pedir cuentas a nosotros de lo que le da al otro hermano, pero sí nos va a pedir cuentas de lo que nos dio a nosotros. No nos va a pedir cuentas de lo que la otra iglesia está haciendo, pero sí nos va a pedir cuentas de lo que nosotros estamos haciendo.
¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y ahí es donde nos debemos de enfocar. Ahí es donde podemos poner nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Me gusta cómo empieza: hermanos, ustedes que son espirituales. No sé si lo estaba diciendo en sarcasmo o no. Pero les dice: ustedes que son espirituales, esto es lo que tienen que hacer. Ayudar. Cuídense ustedes mismos para que no caigan en las mismas cosas. Sepan quién son y hagan su trabajo. Cumplan con su responsabilidad. Y una vez que nuestro trabajo está completado, ok, entonces podemos ayudar a otro a completar su trabajo con humildad, con sencillez. Pero no podemos abandonar nuestro trabajo para querer ayudarle al otro. Necesitamos nosotros cumplir con nuestra responsabilidad. Ustedes, los espirituales. Y luego va en el capítulo 6 y cambia en cierto sentido de tema. Y el apóstol Pablo entra a otro tema que conocemos ya mucho, pero que nos debe de volver a caer el 20 en el corazón y saber que esta ley, la ley de la siembra y la cosecha, la tenemos que nosotros practicar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces lo primero que hablamos de los espirituales, las características de los espirituales. Y ahora en el versículo 6 al versículo 10 vemos la ley de la siembra y la cosecha. Del versículo 6 al versículo 10. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Cuando hablamos de la ley de la siembra y la cosecha, muchas veces la sacamos de contexto. Y una de las cosas buenas de escudriñar la palabra y ir a través de los libros de la Biblia y leerlo completamente es que entendemos el contexto de las cosas. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la ley de la siembra y la cosecha, básicamente pone dos contextos, uno espiritual y uno material. El primero material, y les dice: ustedes que reciben la instrucción de la palabra deben de compartir lo material con aquellos que les enseñan. Está hablando de las cosas materiales. Ustedes tienen que ofrendar, ustedes tienen que diezmar, ustedes tienen que dar de lo que tienen materialmente. Pero no nada más eso. Luego en el otro versículo dice: los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza. Entonces lo cambia a algo espiritual y dice: aquellos que siembran para las cosas de la carne van a recibir cosas de la carne, van a recibir muerte. Entonces la ley de la siembra y la cosecha no es algo nada más en lo material, sino que es algo para lo espiritual, es algo para lo material, y de hecho es algo que se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Y lo debemos de vivir en todas las áreas de nuestra vida. Encontramos varias cosas aquí acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Varias partes aquí. La primera es: quien recibe debe dar. El que recibe debe proveer. Debe dar. El primer paso de la ley de la siembra y la cosecha en cualquier área de nuestra vida es: el que recibe tiene que dar. No el que recibe necesita acaparar o aumentar. El que recibe tiene que dar. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios. Y este es un versículo no muy fácil para los pastores. Esta es una enseñanza no muy fácil para los pastores, porque cuando enseñas esto pareciera que los pastores están pidiendo dinero, ¿no? O denme regalos, o denme algo. Y esa es una de las cosas también cuando hablamos. Yo les dije, ¿no?, al principio de cada vez que enseñamos un libro de la palabra, es que
ahí tenemos que hablar aún las cosas que nos son incómodas para los que las enseñamos. Porque es la palabra del Señor y lo tenemos que enseñar. Y el apóstol Pablo no se detiene en decirles: si ustedes reciben enseñanza espiritual, ustedes deben de proveer para las cosas materiales de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Entonces el que recibe debe de dar. Esta es una enseñanza necesaria y el apóstol Pablo la afirma no nada más en esta carta, en muchas otras ocasiones habla del mismo principio. Y cuando pensamos, ¿no? Y mucha gente dice: pero ¿por qué el pastor tiene que recibir de la iglesia? Pues porque la Biblia lo dice y porque Jesús lo enseñó y porque tiene que vivir de algo. Y hay los que no vivimos, ¿no? De eso, trabajamos aparte, y el apóstol Pablo mismo trabajaba. Pero no hay nada de malo en que un pastor viva, o alguien que enseña viva de aquellos que reciben la enseñanza espiritual. Y hay muchas otras partes, déjenme se las menciono así rápido. 1 Corintios 9:11, el apóstol Pablo les dice: ya que hemos plantado la semilla espiritual en ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Dice: si le estamos dando lo espiritual. 1 Corintios 9:14 les dice: del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia, que los que predican el evangelio, sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Jesús mismo lo enseñó. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Lucas 6:11, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, les dice Jesús, ¿quién les va a confiar las riquezas del cielo? Una y otra vez encontramos este principio. Y el apóstol Pablo les dice: si reciben lo espiritual, ¿qué tanto es que ustedes compartan lo material? Y ese es el principio, no nada más para con aquellos que nos enseñan la palabra, pero es el principio para con Dios. Si hemos recibido vida, si te levantas y respiras, si puedes ir a trabajar, si puedes hacer un negocio, si tienes la capacidad de tener una casa, un negocio, un trabajo, si puedes tú con tus manos hacer algo, ¿qué tanto es que nosotros podamos decir: Señor, aquí está parte de lo que tú me has dado? Es el mismo principio. Y este es el principio con el que empieza la ley de la siembra y la cosecha. El que recibe debe dar. Número 2, nadie se puede burlar de Dios. Se cosecha lo que se siembra. Me llama la atención porque el apóstol Pablo tiene que usar esta expresión de que alguien se quisiera burlar de Dios. ¿Recuerdan en el pasaje en Hechos cuando Zafira y Ananías venden su terreno y traen parte y engañan en cuanto a lo que han traído y dicen: no, esto es todo el dinero de lo que vendimos? Pero no era todo el dinero. Y el apóstol Pedro les dice: ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Y el apóstol Pablo aquí igual vuelve a usar y dice, hablando de la ley de la siembra y la cosecha, dice: nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que se cosecha, eso mismo se siembra. Y no es nada más que esta ley se habla de Dios. Nadie se puede burlar de la tierra. Por ejemplo, échale una semilla de calabaza a una planta, a ver si te salen tomates. Tú puedes brincar, saltar, llorar, conjurar, decir lo que tú quieras. Tomatito, 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 sal de la plantita, a lo que tú quieras hacer. Y va a salirte una calabaza. Porque nadie puede cambiar una ley. Lo que se siembra, eso se cosecha. Lo que se siembra, eso se levanta. Si siembras en escasez, entonces tu cosecha no va a ser en abundancia. Si sembramos en escasez, no podemos recoger en abundancia. Y esto no nada más es en cuanto a nuestra vida material, esto es en nuestra vida espiritual. Si sembramos en escasez en nuestra vida espiritual, no esperemos abundancia espiritual en nuestra casa, en nuestra vida. Nadie se puede burlar de Dios, les dice el apóstol Pablo. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Fíjate, cuando echas una semilla de calabaza y esperas un tomate, te estás queriendo engañar a ti mismo, ¿no? ¿A quién quieres engañar? No se engañen a ustedes mismos.
Esta verdad es aplicable en todas las áreas de nuestra vida. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, siempre, siempre se cosecha lo que se siembra en todas las áreas de nuestra vida. Número 3, no debemos cansarnos, porque a su tiempo cosecharemos. O sea, primero, el que recibe debe de dar. Luego, cosechamos lo que sembramos. Número 3, si a lo mejor todavía no sale, no te canses, porque a su tiempo vas a cosechar. Cuando echas esta semilla en la planta, tú puedes venir al siguiente día y estar ahí todo el día esperando que salga, y no es su tiempo, no sale. Toma un tiempo para que salga. Toma un tiempo, y a veces hemos empezado a sembrar y ya estamos desesperados para ver la cosecha, y el apóstol Pablo entendía esa frustración y entendía ese sentimiento, y les dice: no se cansen. Los que no se cansen. No se cansen, versículo 9, así que no se cansen de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharán numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. A su tiempo cosecharemos. Y cuando nosotros ponemos en un lugar nuestra semilla, debemos entender que en el reino del Señor, nuestra semilla es una semilla espiritual. Y esta semilla espiritual produce resultados espirituales. Cuando tú siembras en la casa del Señor, cuando el otro día estaba compartiendo Reina acerca de esta enseñanza, ¿no? En la que una mujer da sus moneditas, lo más que tenía, pero esa era una semilla espiritual, para una cosecha espiritual. Porque si lo ves materialmente, esas 2 moneditas pues no le hubieran traído ningún beneficio. Pero como es una cosecha, una siembra espiritual, recibimos una cosecha espiritual. Y nuestra cosecha espiritual está en esta tierra a través de las bendiciones del Señor, pero está más que nada en la eternidad. Y tenemos que darnos cuenta que a su tiempo, dice el apóstol Pablo, segaremos. A su tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y número 4, acerca de la ley de la siembra y la cosecha, debemos hacerlo siempre que tengamos oportunidad. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengamos la oportunidad. Tú debes de acarrear en tus bolsas semillas espirituales, para que siempre que tengas la oportunidad las siembres. Tú debes de acarrear semillas espirituales, y esas semillas espirituales tienen que ver con aquello que tú puedes dar a los otros, con aquello que tú puedes sembrar a los de la familia de la fe. Y no nada más a los de la familia de la fe, también allá afuera, pero primero a los de la familia de la fe. Esas semillas espirituales tienes que empezar a ponerlas, tienes que empezar a sembrarlas, tienes que empezar a depositarlas, tienes que empezar a creerle a Dios. Porque si no sembramos, nunca vamos a cosechar. El otro día estaba hablando con alguien acerca de la necesidad de que podamos nosotros salir y compartir del Señor y llevar la palabra. Y estaba hablando y le digo: mira, es que a veces tenemos las semillas, pero las traemos en un costal y no las tiramos a la tierra, y queremos ver la cosecha, pero no hemos tirado la semilla. Las semillas no son para quedárnoslas, son para sembrarlas. Lo que Dios te ha dado es para que lo siembres. Lo que te ha dado materialmente, lo que te ha dado espiritualmente, los dones que te ha dado, los talentos que te ha dado, la casa que te ha dado. Cuando hablábamos de los grupos, yo les decía, ¿no? Dios te ha dado una casa. Qué mejor que tú abras tu casa y digas: alguien va a recibir de la palabra en mi casa. En mi casa se va a hablar la palabra de verdad, y que alguien sea transformado y su vida sea cambiada en mi casa. Imagínate qué bendición. Porque no es mía ya, es del Señor.
siempre que tengan oportunidad. Tú y yo tenemos que acarrear semillas espirituales. Y siempre que tengas la oportunidad, a quien sea, saca la semilla y pónsela encima. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo levantaremos la cosecha. Ayudas a alguien, a su tiempo recibirás. Siembras en alguien, a su tiempo recibirás. Eres fiel en tu vida, en tus finanzas con el Señor, a su tiempo recibirás. Nadie le puede ganar a Dios. Y la ley de la siembra y la cosecha nos enseña esto. Quien recibe debe de dar. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir aquí: yo no he recibido nada, por lo tanto no puedo dar nada? ¿Cuántos podríamos decir eso? Por eso es que la ley de la siembra y la cosecha nos dice: nadie se puede burlar de Dios, porque Dios sabe que te ha dado mucho. Por eso es que dice: no se engañen a ustedes mismos, porque tú sabes que has recibido mucho. Nadie podemos decir: yo no tengo nada. Y fíjense lo tremendo de aquel que dice que no tiene nada, porque en la misma parábola de los talentos, Jesús al terminar les dice: aquel que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. O sea que ya no digas no tengo. Para la otra di: pues algo tengo y voy a dar. Palabras si no traigo más. Voy a bendecir a alguien. Voy a hablar sobre alguien vida. Voy a abrazar a alguien. ¿Puedes abrazar a alguien? ¿Puedes ayudarle a alguien? Claro que puedes. ¿Puedes sonreírle a alguien? Claro que puedes. ¿Puedes hablar palabras de profecía sobre alguien? ¿Puedes orar por alguien? Claro que puedes. Porque aquel que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. El que recibe debe de dar. Cosechamos lo que sembramos. No nos debemos de cansar, porque a su tiempo segaremos. Y lo debemos de hacer siempre que tengamos oportunidad. Y terminamos el capítulo y el libro de Gálatas del versículo 11 al versículo 18 con un último consejo del apóstol Pablo. A veces cuando compartimos acerca de un libro entero, quisiera poder tomarme mucho más tiempo para quedarnos en un solo tema, ¿no? Porque así como que dices: ay, hablamos así de varias cosas, pero así es la palabra del Señor, ¿no? Así es que si usted se queda así, como que vuelva a agarrar. Por eso también en los grupos la volvemos a retomar, para volver a recibir aquello que la palabra nos está enseñando. Porque luego el apóstol Pablo va con un último consejo en su carta, del versículo 11 al versículo 18. Y vamos a leerlo, todos los versículos. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Algunos piensan que lo que se refería a esto era que Pablo usaba a alguien que escribiera sus cartas, pero cuando quería hacer hincapié en algo muy importante le decía: a ver, presta, y le quitaba y él escribía de su propia mano. Dice: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. ¿Alguien te ha querido meter en sus propias ondas, no? Como para decir que lo sigues a Él, que haces lo mismo que Él, que te convenció de hacer ciertas cosas. El apóstol Pablo les dice: en cuanto a mí, versículo 14, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados. Escucha esto y subráyalo ahí en tu Biblia si puedes, o en tu teléfono también lo puedes subrayar. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio, según esta regla, según este canon. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas.
Pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia, me gusta cómo termina otra vez, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Que así sea. El último consejo del apóstol Pablo, para resumir todo lo que les ha hablado a los Gálatas, les dice: aquellos que los persiguen, lo único que están haciendo es que quieren que sean como ellos y no que sean como Cristo. Pero yo, les dice, no me jacto en nada más, sino en la cruz de Jesús, en la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo, por quien me ha sido crucificado el mundo y yo ya no tengo ningún interés en el mundo. Y el versículo 15 pudiera ser lo que dijéramos que es el último consejo de Pablo. Lo más importante es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Cierra con broche de oro el apóstol Pablo el libro a los Gálatas. Les dice: si algo les voy a decir y algo se les debe de quedar en la mente, porque ciertamente voy a poder estar con ustedes siempre, hábleles y hábleles, y que si algo se les debe de quedar en la mente es que lo importante es que somos transformados por medio de Cristo, por medio de la gracia de Cristo, en una nueva creación. Somos transformados en una nueva creación. Y que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que andan por este principio. ¿Cuál debe de ser el principio por el que nosotros como iglesia debemos de regirnos? Cuando pensamos en las demás personas que van a venir, que el Señor va a traer, ¿les vamos a poner una regla? ¿Les vamos a decir así y así y así y así no? Y si llenas esta reglita puede ser parte de aquí, o si no, no. No, lo que vamos a decir es esto: este es el principio, esta es la regla, que si el Señor te transforma en una nueva creación por su gracia, eso es lo más importante. Ya no importa la circuncisión ni la incircuncisión, si eres hombre o si eres mujer, si eres de una raza o si eres de otra. Lo más importante es que Cristo te ha hecho nuevo, que Cristo te ha lavado y que Cristo te salvó por medio de su cruz. Ya no importa nada, ya no importa nada más. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Y cada uno de nosotros, pónganse de pie conmigo, sabemos si el Señor nos ha transformado. No podemos ser engañados y no podemos engañar a Dios. Nadie se puede burlar de Dios, porque Dios es el que hace la obra en los corazones de la gente. Y nadie podemos burlarnos de Dios y querer aparentar algo que no somos. Dios es el que hace una obra completa, el que transforma, el que cambia, el que regenera, el que santifica, el que limpia, el que nos cambia, el que nos quita las malas mañas, el que nos ayuda a cambiar de forma de pensar, el que nos ayuda a quitarnos los malos hábitos. Cristo es el que nos libera. Tú y yo no somos los que liberamos a nadie, tú y yo no podemos hacerlo. Es el Espíritu de Cristo, es la cruz de Cristo, es la sangre de Cristo. Y el apóstol Pablo ni siquiera él reclama que él pueda hacer algo por ellos. El apóstol Pablo les dice: esta es la regla. Una transformación verdadera, una nueva creación, una nueva vida. Y en esa nueva vida nosotros entendemos que lo que sembramos, entonces eso cosechamos y empezamos a sembrar cosas buenas. Empezamos a sembrar más. El Señor nos ha llamado a empezar a sembrar más en todo lo que hacemos. Empieza a sembrar más amor hacia las personas en tu derredor, en tu iglesia. Empieza a sembrar más gracia. Empieza a sembrar más perdón sobre otros.
Empieza a sembrar más palabras de vida sobre otros. Empieza a sembrar más compasión sobre nuestras ciudades, sobre las personas a nuestro alrededor. Necesitamos empezar a sembrar más, porque lo que sembramos, esto cosechamos. Necesitamos empezar a sembrar más en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra área financiera, si es algo con lo que batallamos, tenemos que empezar a sembrar más y decir: Señor, aunque batallo, aunque no puedo, aunque estoy atorado y tengo dificultades, yo creo en lo que tu palabra me enseña, que lo que siembro, eso cosecho. Voy a empezar a sembrar, voy a empezar a dar, voy a empezar a ser parte, porque veo en tu palabra lo que tú enseñas. Pero no nada más empezamos a sembrar porque queremos cosechar, sino que entendemos lo que es ser alguien verdaderamente espiritual. Es alguien que sabe su responsabilidad, que se cuida, que ayuda a los demás, que su corazón está para servir a los demás. Porque somos libres en Cristo, porque somos libres en Él, porque Él nos ha hecho libres a través de su palabra, a través de su espíritu. Levante sus manos y mientras terminamos esta serie de enseñanzas, permítale al Señor que afirme esa libertad que Él te ha dado en tu corazón.